que estas sustancias están protegiendo de algunas enfermedades de este siglo XXI de las cuales no teníamos remedio. Pues se están encontrando ya esos remedios a través de estas sustancias de carácter antioxidante. Las sustancias antioxidantes se clasifican en tres grupos. En el grupo de los minerales, en el grupo de las vitaminas y en el grupo de los polifenoles. En el grupo de los minerales encontramos los minerales de selenio, molibdeno, el hierro, el cobre, el zinc. Que nadie se asuste al escuchar selenio o molibdeno, porque eso los tenemos en los alimentos. El selenio, por ejemplo, se acumula en las cebollas, siempre y cuando el suelo tenga el selenio que la planta es capaz de absorber. Si no lo tiene, pues ya puede la cebolla tener capacidad de absorber el selenio, que no lo va a absorber, Volvemos a lo mismo. Tenemos alimentos de calidad si tenemos suelos de calidad. Y el molibdeno se encuentra en las hortalizas de hoja, en las lechugas, en la espinaca, en la selga, pues ahí encontramos ese molibdeno. En las cantidades que necesitamos, no hace falta tomar un camión de molibdeno, las concentraciones son de microgramos y ya está, justo las concentraciones que están ahí presentes en los alimentos. De carácter vitamínico tenemos la vitamina A, C y E, que son el famoso complejo AC. Pues esas tres vitaminas son las vitaminas antioxidantes, también presentes en los alimentos vegetales. Y el grupo de los polifenoles, estas sustancias que se dividen en dos, en las de tipo antociánico y las de tipo antosantínico, pues las reconocemos sobre todo por tres factores. Uno, el color. Esos colores rojos, morados, son una indicación de que ahí tenemos sustancias polifenoles. La segunda, el pardeamiento enzimático, que les decía, lo que ocurre en la patata, lo que ocurre en la lechuga también, en la manzana, pues ahí los tenemos. Y el tercer factor está relacionado con el gusto. Cuando nosotros tomamos una escarola y la escarola amarga, o tomamos un aceite de oliva y el aceite de oliva nos amarga, no nos pica, el amargo, ese atributo amargo, pues eso es un indicativo de la coexistencia de sustancias de tipo polifenólico, por lo tanto, beneficio para nuestra salud. La escarola está mucho más amarga de sabor que la lechuga romana, y tenemos algunas variedades de aceite de oliva virgen extra ecológico que tienen unos atributos de amargo que para mí son buenísimos porque me gustan mucho, pero claro, también es que sé que como está relacionado con la salud, pues luego te estiras, sin recurrir a lo otro. Y entonces pues hay que insistir en la ingesta de estos alimentos. Y esas son las tres maneras que tenemos para reconocer los polifenoles: la oxidación, el color y el sabor amargo. Y por lo tanto, ahí tenemos la medicina del siglo XXI. Les decía que el perfil que nosotros hemos encontrado en todos los alimentos que hemos analizado ha sido siempre el mismo. Es decir, mayor concentración de sustancias polifenólicas en los alimentos de origen ecológico. En el caso de la manzana, en el caso de los frutos cítricos, en el caso de las lechugas, en el caso del pimiento, siempre el mismo perfil. Y les decía, no es casual. No es casual que los frutos sean más aromáticos, no es casual que los frutos ecológicos tengan mayor concentración de estas sustancias. Estas sustancias, estos metabolitos secundarios, se generan en la planta como consecuencia de una defensa que hace la planta hacia algún determinado estrés, una limitación en el riego, una limitación en el nitrógeno, una limitación en el fósforo. Pues la planta se defiende. Alguna agresión con la temperatura, la planta genera esta defensa y esa defensa la tenemos ahí, en las sustancias de tipo polifenólico.
Este caso que les muestro es en el caso de la manzana, y aquí lo ven igual en el caso del pimiento. Mayor concentración en el ecológico y mayor concentración cuando el pimiento está maduro, ¿eh? El punto de madurez es fundamental para obtener alimentos de alto valor nutricional. Y bueno, les quería mostrar también algunos resultados que hemos obtenido con los alimentos de origen animal, que les tengo que decir que de Pepe hemos analizado, de Pepe hemos analizado. Lo que pasa es que los resultados no están aquí. Eso fue una ayuda que nos pidió la Consejería de Agricultura de Andalucía para realizar el perfil de la composición nutricional de los huevos ecológicos que estaban saliendo de Andalucía. Entonces nos llegaban, pues creo que eran semanalmente, nos llegaban las muestras de huevos al laboratorio. Nos entraban, pues si actualmente creo que tiene 17 explotaciones de huevos Andalucía, en aquel momento nos podrían entrar unas 10 muestras semanales, y nos venían así en el tiempo. Hicimos un perfil de lo que estaba saliendo. Bueno, les tengo que decir que Toñi y Pepe pues producen buenos huevos, muy buenos, verificados, y analizados. Bueno, de los dos parámetros que les quiero mostrar, uno era el valor nutricional de la carne de conejo, que esta mañana, cuando iba para el trabajo, o fue ayer por la tarde, me quedé alucinada porque venía con la radio puesta y escuché un anuncio en la radio que decía, no sé si ustedes lo habrán oído, pero es que para mí, ¿lo habéis oído? Para mí fue muy sorprendente, si te quieres preparar para el verano, come carne con poca grasa. Y yo pensé, Dios mío, ya le están quitando la grasa a la carne. Lo primero que me vino fue la manipulación genética. Y luego dicen, come carne de conejo. Y ya me quedé, bueno, que no le pegué el frenazo al coche de casualidad, Pues efectivamente, la carne de conejo, me alegro que estén sacando estas campañas. Yo me imagino que habrá que sacar carne de conejo, porque a veces las campañas no son gratuitas, pero es cierto que la carne de conejo es una carne desde el punto de vista nutricional, pues con un valor tremendo, porque es una carne que aporta un alto contenido en proteínas, muy alto, y muy baja composición en grasa. Es cierto el anuncio, por una vez han acertado. Bueno, pues fíjense los resultados que a nosotros nos dio con la carne de conejo. Es un híbrido que se desarrolló en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, y este híbrido pues lo tuvimos en la granja convencional de la universidad, y luego en una granja. La fotografía que se veía antes pues era de las instalaciones que teníamos ahí en el bueno, este es el convencional, este de aquí, que lo ven ahí en las jaulas, y el ecológico, que fíjense cómo estaba, pues incluso algunas fotografías se ve que está con mayor superficie ganadera, Bueno, pues los resultados en cuanto a la composición de la carne, ¿qué obtuvimos? Pues que en el cuarto trasero izquierdo del animal, que es el que se analizó, me está viniendo a la memoria una cosa muy curiosa que nos pasó con esta carne, ahora les cuento la anécdota. Pues se analizó en cuanto a la calidad el cuarto trasero izquierdo, y la parte del costillar, que es la parte muy jugosa del conejo, se dejó para una valoración organoléptica, Y luego les contaré la anécdota, porque me ha venido y es que fue muy graciosa. Bueno, pues fíjense ahí. La carne de conejo presenta casi un 18,5% de proteína frente a la convencional, que presenta casi un 17%. Ese 1,3%, aunque ustedes puedan decir, es que eso no es nada, eso es mucho. En proteína eso es un valor altísimo, y las diferencias además eran estadísticamente significativas, etcétera. Y además fíjense los niveles de grasa. Los niveles de grasa, que son muy bajos, inferiores en ambos casos al 4%, pero fíjense que tenemos más grasa
tanto en la carne de conejo, sin diferenciar el género, en los machos o en las hembras, en el convencional que en el ecológico. ¿Qué pasa aquí? Pues evidentemente, si los animales tienen menos superficie para moverse, pues acumularán más grasa. Pero además hay una respuesta tremenda a lo que el animal ingiere. Ingiere grasa y acumula grasa, y si se mueve poco, pues más. Porque si se dan cuenta, las hembras de ambos grupos pasaron una gestación. Después de la gestación, la hembra acumula grasa epitelial, algo que sí quedó patente en el grupo de las ecológicas, pero que no hubo manifestación en el grupo de las convencionales. Es decir, en las convencionales había una respuesta exclusiva a lo que comen y al poco movimiento que hacían. En cambio, eso en las convencionales, y en las ecológicas, pues había una respuesta a la comida, al movimiento y al bienestar animal, al respeto por el ciclo que el animal tiene que tener. Y la anécdota que me ha venido a la memoria y que les quería contar es que nos guardamos el costillar para hacer esa valoración organoléptica. Y a veces, cuando hacemos estas valoraciones, el personal que tenemos fueron los alumnos. Muchas veces recurrimos a los alumnos porque es un número amplio, nos rellenan hojitas y luego los analizamos. Bueno, pues la carne convencional y la carne ecológica se dio a probar a los alumnos para que nos la valoraran. ¿Y saben ustedes que nos valoraron mal la carne ecológica? Pues salió mal valorada. En las preguntas había una indicación. Si no te gusta, indicar por qué. Si no te gusta, indicar por qué. ¿Saben por qué no les gustaba la carne de conejo ecológica? Porque sabía a hierba. Lógico. Una respuesta al alimento del animal que a veces se traduce en eso. Pues la carne ecológica sabía a hierba. A la convencional resulta que luego le tenemos que añadir el romero para que sepa hierba. La ecológica, que está natural, pues la valoraron mal. Eso también me viene a la memoria porque les decía que con la alimentación y con el tema de los registros hemos perdido mucho. Ya no se recuerda una carne o el sabor de una carne al completo, Pues con la carne de conejo, que hay una respuesta muy inmediata a la ingesta que hace el animal, pues ocurre prácticamente lo mismo, Bueno, y con el tema de los huevos, estos resultados de aquí no son del ensayo, bueno, del estudio que les decía antes, estos fueron de un trabajo de comparación también, Uno de los parámetros que nos llamó mucho la atención era el tema del color de la yema del huevo. Resulta que el color de la yema del huevo ha sido un atributo que ha estado ahí presente porque los consumidores lo relacionaban con calidad. ¿Por qué? Porque cuando las gallinas están por los parques y picotean los restos de la cosecha, ¿no? La calabaza, el tomate, o incluso, fíjense, incluso la hierba fresca, que vayan picoteando la hierba, pues todos esos pigmentos, todos esos colorantes que están en la clorofila, en los carotenoides, pasan directamente a pigmentar la yema del huevo. De manera que si el animal está suelto o tiene a disposición los restos de estos alimentos, pues el huevo de ese animal tendrá una pigmentación anaranjada. De manera que, anaranjada o más subida de tono, de manera que les decía que el consumidor ya asociaba un color de yema subido con un huevo de calidad. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que la industria coge esa información y la distorsiona. ¿Y qué hace? Pues si el consumidor quiere huevos con la yema naranja,
le vamos a dar huevos con la yema naranja. Tanto es así que, fíjense, existen mapas de carta de colores por comunidades autónomas en España. Se sabe que los catalanes prefieren los huevos con el color tal, los gallegos tal, los andaluces tal, y funcionan con cartas de colores. ¿Qué es lo que le tienen que hacer a las gallinas? Darle el colorante, porque hay un reflejo total de la ingesta del colorante hacia la pigmentación de la yema. Si nosotros quisiéramos hacer una yema de color azul, le podríamos dar a las gallinas algún colorante de los de mi laboratorio, y si la gallina no se muere, acabaría con la yema pigmentada. Así es, así es. Bueno, ahora viene la parte dolorosa. El colorante que le están dando a las gallinas son las cantasantinas, un aditivo autorizado para la alimentación animal. Para el hombre está prohibida, ¿Por qué? Porque las cantasantinas están relacionadas con la aparición de ceguera nocturna en la persona. Solamente se autorizan, que yo esto no lo entiendo, está autorizada las cantasantinas para un tipo de salchicha que elaboran los alemanes. Menos mal que no comemos de eso, Pero hay un tipo de salchicha que tiene autorizada solamente eso, porque parece que el alemán reconoce esa salchicha anaranjada. Y solamente está autorizada en ese alimento. En todo lo demás está prohibido el uso de cantasantinas para la alimentación del hombre. Pero sí está autorizada para los animales. Consecuencia, lo que ven ahí. El color de la yema de los huevos de las gallinas convencionales presenta muchísima más pigmentación que la de los otros. Pero eso es un error. No nos podemos dejar engañar por la vista, insisto. En agricultura ecológica, en ganadería ecológica, está autorizado el uso del pimentón. Pero es que tampoco hace falta. Lo que hace falta es concienciar al consumidor que el huevo con la yema amarillita es muy bueno. Y ya está. No necesitamos más que eso. Y que si está pigmentado, pero la gallina ha comido tomates, ha comido calabazas, pues es más bueno todavía. Pero ya está. Lo que esté pigmentado de forma artificial le tenemos que tener mucho respeto. Miren, aquí tienen la diferencia de color. Este de aquí es el ecológico, que está más amarillito, y aquel con un color anaranjado, es que el color es anaranjado. Y esta es la respuesta que había en la elaboración. En la pantalla se distorsiona un poquito el color, pero miren, este es el ecológico, la tortilla del ecológico, y el huevo ecológico es aquel, que tiene una yema más amarillita, y el otro es el convencional, que tiene un color más anaranjado. Quizás la única duda que podría estar es en la tortilla, porque si se dan cuenta, aquella tortilla presenta un color así mucho más pálido, que parece que sea el ecológico. Pues no, el amarillo es el ecológico. El pálido es que esas sustancias químicas se modifican con la temperatura, porque son sustancias químicas, y por lo tanto cualquier modificación da lugar a un neoformado que no sabemos si es más bueno o es más malo, pero hay otra sustancia química ahí añadida en ese proceso de elaboración. Y bueno, para finalizar, miren, antes les decía que realmente tenemos un problema, pero ya grave, con la producción convencional, porque el alimento está saliendo con ese perfil, con mucha cantidad de agua, y esa mayor cantidad de agua está relacionado con esa fertilización nitrogenada que les decía antes. En el tema de la corteza, la verdad es que la corteza no es algo que consumamos, la corteza de los cítricos, pero cuando hablamos de tomates o cuando hablamos de lechugas, cuando hablamos de patata, el que tenga mayor contenido en agua, pues eso sí que nos debe de preocupar. La repercusión que tiene el mayor contenido en agua en los alimentos, o las repercusiones o las lecturas, son 4. La primera, relacionada con el sabor. Si yo a este vaso de agua le añado 2 gramos de azúcar, pues el sabor estará dulcecito. Pero si en lugar de este vaso se lo añadimos a la botella entera,
prácticamente no vamos a apreciar el sabor del dulce. Es decir, cuando tenemos más cantidad de agua, los sabores se diluyen, algo que también lo notamos, ¿eh? Otra de las causas de los alimentos convencionales es que sabe poco, o sabe mal, o no sabe. Pues una de las razones está ahí, en que el sabor está más diluido. La segunda lectura está relacionada con la composición nutricional. Fíjense, si esto es el 100% del alimento y esto es la materia seca y el resto es agua, o esto es la materia seca y el resto es agua, a mayor materia seca, mayor composición en hidratos de carbono, en proteínas, en minerales, es decir, en la fracción donde está vinculado la parte nutritiva. El resto es agua, ya está. La tercera lectura está relacionada con el precio. Estamos pagando agua a precio de lechugas, a precio de tomates, a precio de cebollas, ¿eh? Y la cuarta lectura está relacionada con la conservación. Miren, el agua es la vía de entrada de los patógenos. Los cereales, las legumbres que tienen poco contenido en agua se conservan bien en el tiempo. En cambio, un tomate, una lechuga, pues tenemos un nivel de conservación mucho más reducido, ¿eh? Pues cuanto más agua tenga un alimento, más susceptible es a la entrada de los patógenos que hacen que tenga una conservación mucho más corta. Y eso lo hemos observado también en el laboratorio, la anterior, aquí, bueno, esta de aquí. Lo hemos observado con lechugas, con coles, con pimientos también hemos hecho estudios de conservación y con los frutos cítricos, de manera que fíjense en la evolución que ocurre en este grupo de naranjas, ¿eh? En realidad se trata de la misma fruta que va fotografiándose semana tras semana, y miren lo que ocurre. Esta es la semana número 1, esta es la 2, esta es la 3. La fruta convencional ya aparecen síntomas de envejecimiento. Esta es la 6, esta es la 7, esta es la 8. Ya aparecen incluso algunos hongos en la fruta convencional. Esta es la 12, esta es la 12, esta es la 13, esta es la semana número 14 y esta es la semana número 15. Fíjense, vinculado a la humedad, pues hay desarrollo de necrosis, desarrollo de algún hongo. La naranja ecológica ha tenido más resistencia. Le tengo que decir también una cosa. Los ensayos que hemos hecho de conservación en post cosecha han sido sin la utilización de sustancias fúngicas, ¿eh? Es decir, del campo al laboratorio y a observar qué es lo que pasaba. Solo digo porque muchas veces me preguntan, es que a mí el convencional me dura mucho más. Claro, si le pones conservantes, si le pones antifúngicos y si le pones toda la carga química que tiene que tener, claro que te va a durar más. Pero esto es del campo al laboratorio, sin pasar por ninguna central hortofrutícola ni sin añadir ningún tratamiento de los que se añaden de forma natural en la poscosecha. ¿Qué es lo que observamos? Pues a la tercera semana el fruto convencional prácticamente había perdido ya esa vitalidad, ¿eh? Ya no lo podríamos tener en un lineal de un comercio. En el fruto ecológico prácticamente hasta la semana número 10 lo podíamos haber mantenido. Es verdad que 10 semanas no se mantiene una fruta en un lineal y tampoco para el consumidor mantenemos 10 semanas ninguna fruta, pero sí que era una manifestación de el mayor contenido en agua, la menor concentración en sustancias antioxidantes y cómo en la post cosecha un producto ecológico se puede mantener mucho mejor. Tanto es así que miren, el fruto convencional ya pues el personal del laboratorio ya no me lo quería ni coger, ¿eh? Lola, ¿y esto qué hacemos? Con un asco, con un asco que me venían. ¿Con esto qué hacemos? Pues ahí ya cuando vimos
los hongos, se separaron los hongos, se analizaron los hongos, se hizo una publicación viendo qué hongos aparecían ahí, pero el ecológico lo cortamos y el ecológico estaba fresco por dentro. Lo único que había sufrido es una necrosis, un secado, y además por los polos, que es por donde mayor entrada y salida hay, el flujo es mayor, del interior al exterior. Y bueno, pues esto es lo que hemos encontrado también en poscosecha. Y con esto finalizo. Con esto es lo que yo les quería transmitir en esta tarde. Espero que de tiempo me he ido. Ya sabía yo que me iba a ir de tiempo, eso lo sabía antes de empezar. O sea que aunque hemos empezado un poquito más tarde, yo también sabía que me iba a ir en el tiempo.